Listo. Entramos aquí de nuevo. Podemos entrar. Y ahora sí. Habíamos recordado que entonces el dominio de la función anterior, la habíamos trabajado. Vamos a volver a retomar. Mira, menos 3. Abierto, Menos menos al infinito, cero. ¿verdad? Ah, no, no, no. Y unión. Aquí pensando en voz alta. Ok. Unión de menos 2 a 1, en este caso. Unión de 3 a más infinito. Ok, ya la tenemos aquí. Ahora nos vamos a ir entonces. Ahora vamos a averiguar el complemento. Ahora sí, si ya tenemos esto, todo esto que está aquí, recuerda que el complemento sería todo lo que está en el universo, pero que no está en ese conjunto. ¿Qué es lo que no está en el universo? O sea, ¿qué es lo que no está en este conjunto? Lo que no aparece en gráfica, ¿cierto? El cero sería 1. Pero en este caso estamos hablando del dominio. Recuerde que el dominio son todos los valores de X. En este caso, como hay gráfica, ¿cuál sería el dominio de esta función? Sería menos infinito a menos 3. Sí, de menos infinito a menos 3, unión de menos 2 a 1, y después hay que unir de 3 a más infinito, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. ¿Qué pasa aquí? Que el complemento entonces sería este. Bueno, sería todo lo que no está lo que no está en el conjunto. En este caso sería este pedacito, pero este pedacito, aquí no está, aquí como en el conjunto anterior, estoy tomando en cuenta el menos 3. En el complemento no vamos a tomar en cuenta el menos 3. Eso es lo que va a pasar. Entonces sería de menos 3 a menos 2. Ahora, les pregunto, menos 1 tomamos en cuenta. No lo tomaríamos en cuenta porque ya en el conjunto anterior lo están tomando en cuenta. Por lo tanto, no lo tomamos en cuenta. Entonces sería de menos 3 a menos 2, unión de 1 a 3. Vea que es la otra parte de la gráfica que no tenemos para completar todo el conjunto. Entonces sería de 1 hasta 3. Pero 1 iría abierto o cerrado. Abierto. Abierto. Y entonces este sería el dominio de la función h que nos están pidiendo. Que recuerde que el dominio de la función h es el complemento del dominio de la función g. Ahora, si nos vamos a las preguntas, a las opciones, nos vamos a fijar que eso es cierto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el mouse? Ok, aquí está. Nos vamos a fijar que es cierto. ¿Cuál de esas opciones sería? La C. La opción C. Sí, sí lograron entender esto último que habíamos hecho, el complemento. No. Ok, recuerda que si teníamos
Vamos a trabajar como si fuera, como si hubiese sido conjuntos. Profe, disculpe, es que aquí dice la pregunta dice que si se define una función h, el complemento del conjunto G. Ahí es donde me dice, bola, si me está hablando de una función h, acá en las gráficas solo me habla de f y g. O sea, la g sí la entendí, Sí, pero pero esa no, función h no. ok. Note que el enunciado le está diciendo que si se define una función h de tal Ujú, forma que su dominio, ojo, está hablando del dominio de la función, sea ese dominio el complemento del dominio de la función g. Si volvemos a la imagen anterior, ¿verdad? Teníamos esto, ¿cierto? Voy a volver a borrar todo el dibujo. sí, Tenemos la ujú, gráfica de la función g. Ya habíamos averiguado el dominio de la función, que era de menos 3, de menos infinito a menos 3, unión menos 2 a 1, cerrado, y unión de 3 cerrado a más infinito, ¿cierto? ¿cierto? Pero recordemos que por la definición de complementos, recuerde que el complemento es lo que le falta para completar todo el universo. O sea, lo que le falta para completar prácticamente que el conjunto. Porque vea que el conjunto está partido en partes. Y, no está, y lo que no está tomando en cuenta, ¿verdad? Es lo que le falta para completar el universo, ¿cierto? Ujú, Por lo tanto, ¿quién no está tomando en cuenta? De menos 3 a menos 2. Como no está tomando en cuenta que- menos 3 a menos 2, esa sería la primera parte del complemento. Pero ¿qué más no está tomando en cuenta? De 1 a 3. Pero vea que 1 y 3 los está tomando en cuenta en el dominio de la función g. Por lo tanto, en la función h no podemos tomar en cuenta 1 y 3, ni tampoco menos 3 y 2. Y Si, estas, si existiera la gráfica de h. ajá, la gráfica de h en buena teoría sería esto. Sería este pedacito, ¿verdad? Abierto aquí, abierto acá. Y este otro pedacito que tengo aquí, que serían, más bien sería esto, que está aquí arriba, con esto de aquí. Básicamente sería esto. La gráfica sería así. Perdón, más bien, esta no sería así. Esta sería así. ¿Cierto? Porque si usted une la gráfica, ¿verdad? Punto con punto, esta sería la gráfica original. Ujú. No sé si los enredé un toque. No, yo creo que sí lo entendí mejor. En realidad la gráfica de la función h sería esa que le acabo de formar en rojo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, Acá hay que usar también la imaginación. tiene que usar la imaginación y tiene que trabajar bien los conceptos. Sí. Eso es lo importante. Digamos, analizar las gráficas porque estoy muy seguro que en algún momento de los exámenes de bachillerato, de hecho, cuando vayamos a resolver el del 2021 que hicieron, ahora hace poco, ahí nos vamos a dar cuenta. Ujú, Ok. está ¿Están bien. claros con esta definición? O sea, con todo lo que hicimos en estos 3 ítems. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ir a los ítems 26 y 27. Pero estos ítems 26 y 27, aquí lo que me interesa es, en el ítem 26 y 27, eso es otro tipo de, ¿cómo le explico? Es otro concepto. Este concepto es un poquillo ya, un poquillo más detallado. Se lleva buen rato. Pero bueno, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Cuando tengan una función original, voy a hacerlo en términos de conjuntos. Después lo vamos a trabajar con funciones. Igual. Entonces,
recordemos, ¿verdad? Voy a poner flechas. Recordemos que cada elemento del conjunto de salida le correspondía a un único elemento del conjunto de llegada, ¿cierto? Ahora, esto se define para una función. ¿Qué va a pasar cuando la función sea inversa? Tiene que pasar lo mismo. Ahora, en lugar de que los elementos del conjunto de salida vayan al conjunto de llegada, ahora el conjunto A pasa al B, todos los elementos del conjunto A pasan al B y los del B al A. Y de ahí voy a tener la función inversa. Y me tiene que cumplir ese criterio. Me tiene que cumplir que si de A a B cada elemento se relaciona únicamente con el conjunto de llegada, de manera similar para la inversa me tiene que cumplir eso, porque si no, de lo contrario, no sería la función también. Eso es lo que sucede. Entonces, aquí en este caso, lo que quiere decir es que para que sea una función inversa, tiene que ir cada elemento relacionado con un único elemento. No puede haber más de dos. Y esto lo vamos a ver gráficamente. Ahora vea esto. Nos está diciendo un intervalo del dominio donde f tiene inversa. Esto lo vamos a analizar gráficamente. Ahora vea, note que aquí, ¿verdad? El intervalo es único. ¿Cierto? Luego vea que ahora nos está diciendo de 0 a 1. El intervalo del dominio. Si probamos las opciones, ¿cómo sería de 0 a 1? De 0 a 1 serían estos. Pero si eso lo vemos a nivel de conjuntos, ¿verdad? Tendría entonces el elemento de salida que sería 0, por ejemplo. El elemento de llegada sería en este caso menos 1 por la gráfica, ¿cierto? Si ustedes ven todos los valorcitos que van de 0 a 1 con respecto a las preimágenes, se relacionan siempre con 1. Pongámosle un medio. 3/4. Son valores muy pequeños, pero todos esos valores están relacionándose con menos 1. ¿Qué dice el criterio de la función inversa? Que cada elemento le corresponde a un único elemento del conjunto de llegada. ¿Cierto? Entonces, todos estos elementos le corresponden a menos 1. Ahora, chicos, si yo busco la inversa de esto, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar que 1 se va a relacionar ahora con 0, un medio y un cuarto. Un ejemplo. Y ahora yo les pregunto, si de aquí para allá en la función original es una función, su función inversa va a ser una función. No. ¿Por qué? Porque ahora la preimagen de la inversa más bien está relacionándose con más de una imagen de la función inversa. Por lo tanto, la primera opción no es correcta. ¿Estamos claros con esa? Con esta primera parte. O sea, ¿por qué esta opción no es la adecuada? Porque a la hora de darle vuelta, digamos, no se está cumpliendo lo del ítem, Ujú. que nada más... ¿Ah? Sí, sí. Recuerden nada más esto. De hecho, eso lo vamos a ver. Y creo que está, no sé si está más allá. A ver si lo podemos encontrar. A ver qué pasó con el mouse. Ok, listo.
Composición de funciones. Función inversa. Esto es lo que quiere decir. Noten lo siguiente. Vea que tengo los conjuntos. Tengo estos números. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Y tengo aquí 1, 2, 3, 4. Si ustedes le dan vuelta a esto, pase los elementos de X a Y y los elementos de Y a X. Vea que 1 y 1 se relacionan. 2 y 2 también. 3 y 4 también. Y 4 y 3. Si usted les da vuelta, pasa lo mismo. 1 y 1 se relaciona. 2 y 2 también. 3 y 4 y 4 y 3. ¿Estamos claros? Entonces, cuando esto ocurra, verá que cada elemento del dominio le corresponde a un único elemento del codominio, como el concepto de función lo menciona, ¿verdad? En la inversa tiene que ser único. O sea, si sucede esto a la hora de cambiar los conjuntos, siempre tiene que mantenerse la propiedad de que cada elemento del dominio de la inversa le corresponde a un único elemento del codominio de la inversa. Porque lo contrario no sería función. Básicamente es lo que tiene que tener en cuenta ahí. Entonces, si nos regresamos al anterior, ¿verdad? Nos dice que ahora dice que va de menos 1 a 1. Pero el intervalo de menos 1 a 1, ¿cuál sería? De menos 1 a 1 en X. Sería por aquí. Menos 1 a 1. Pero ya habíamos descartado esta primera parte. Por lo tanto, esta opción no es. Ahora nos están hablando de menos 2 a menos 1. Pero vean que menos 2 a menos 1, noten lo siguiente. ¿A dónde está menos 2? Aquí. Sería este corte. Entonces quiere decir que esta parte llegaría hasta acá. Y si usted nota, la gráfica va en crecimiento. Entonces quiere decir que cada elemento de aquí le corresponde a un punto único. De manera similar con este. Y similarmente con este. Por lo tanto, la opción correcta o candidata sería la opción C. Y la opción D nos dice que va de menos 5 a menos 1. Pero si ustedes notan de menos 5 a menos 1, está decreciendo y está volviendo a crecer. Por lo tanto, en este caso tampoco sería la función inversa, porque tiene que ser única. No puede ser, no puede haber más de dos gráficas en un solo tiro. ¿Estamos Ya claros? entendí, ya Ahora, entendí. Digamos, no se puede decrecer y ser constante a la vez. Tiene que ser o exactamente. solo constante o solo creciente o decreciente. O sea, tiene que ser o solo creciente o solo decreciente. No puede ser creciente y decreciente al mismo tiempo, ni tampoco puede ser constante. ¿Por qué? Porque si es constante, recuerde que a la hora de aplicar la parte de las inversas, no te va a dar. Igual, esto no es, esto a la hora de trabajar lo vamos a trabajar mejor con otros ejercicios. Pero sí, esto es para que tengan en cuenta el análisis, porque es muy probable que le vayan a poner una gráfica de estas. Y esas gráficas sí tienen que analizarlas muy bien. Ahora, vea esto. Vea que aquí nos están dando el criterio de G, que es con X más 1. Y el criterio de R con X más 2. También ustedes pudieron haber probado las imágenes y ahí ustedes se dan cuenta que que el intervalo de menos 1 a 1 no puede funcionar. Esta es otra la situación. Ahora, vea la composición de funciones. La composición de funciones se relaciona básicamente con una función compuesta. Entonces, si tengo un dominio, este es mi dominio inicial y este es mi codominio, pero este corresponde a la función f. Ahora, los elementos de la imagen, o sea, los elementos del conjunto de llegada de la función f van a ser los elementos del conjunto de salida de la función g. Ojo. Y ahora, estos elementos del conjunto de salida, ¿verdad? Se relacionan con un único elemento del conjunto de llegada de la función z.
Entonces, si esto ocurre, quiere decir que de X a Z hay una función compuesta. Y es lo que vamos a trabajar ahora dicho de otra manera. Si ustedes notan este diagrama, X está yendo a f de X. Y ahora f de X está yendo a esta. Entonces, la función compuesta, G compuesta con f de X, sería ir de X a Z, básicamente. ¿Estamos claros? Se lo voy a poner así con números. Por ejemplo, si de 1 voy a 2 y de 2 voy a 3, quiere decir que puedo ir de 1 a 3. Y esta es la notación. La notación es GOF de X. Ahora, para que lo tengan muy claro, GOF de X, ¿verdad? A nivel de criterio, significa G compuesta con la función F. Pero esto, para que lo tengan de nota, esto es lo mismo que agarrar la función G, ¿verdad? Y encontrar la imagen de la función F. Ahora, ¿por qué esto va a ser importante? Porque con esto vamos a trabajar ahora varios ejemplos. Entonces, yo tendría la imagen de la función compuesta con la imagen de la función F. Que esto se leería de esa manera. Lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos estas proposiciones. GOF de menos 5 es igual a menos 4. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar los criterios anteriores. Y a partir de ahí vamos a resolver eso. Era la función G era X más 1. Voy a escribirlo en texto. Para tenerlo en cuenta. G de X igual a X más 1. Y R de X igual a X más 2. Ahora, también hay que tener en cuenta el intervalo de la función, que se define como la función, voy a escribir en corchetes. Dice que de menos 3 a 3 y va a P. Voy a ponerlo en P. Tal que la función es esta. Y esta otra, la función se define cuyo dominio es de menos 5,1, ¿verdad? Y dice que va hacia A. Y se tiene ese criterio. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ya teniendo esta información, vamos a resolver lo que me piden en la número 27. Nos dice que la imagen de menos 5, o sea, la imagen de la función compuesta de menos 5 es 4. Entonces, vean lo que vamos a hacer, chicos y chicas. Vamos a agarrar y componer la función G con F. Entonces, si componemos G con F, pero que G con F, es G con F. Si sabe que hasta ahorita estoy viendo eso. ¿Quién es G con F? Esa sería la gráfica, la F. G con F sería eso. Entonces habría que tomar en cuenta la gráfica y también habría que tomar eso. Entonces vamos a apuntar los enunciados. Nos está diciendo que G con F de menos 5 dice que nos da 4. Y esto nos da 4. Y que el criterio de la función G con R ¿verdad? Dice que nos da 2x más 3.
Bueno, esto es una X. Sería 2X más 3. Entonces, ya teniendo estos datos, vamos a ir a lo siguiente. Ya ahora sí nos vamos a devolver. Lástima que están muy separadas. Pero bueno. Nos están diciendo que G con F de menos 5 es igual a menos 4. Primero, hay que tomar en cuenta lo que tenemos adentro. Yo sé que aquí no se logra apreciar bien, pero vea que yo tengo aquí, recuerde que G con F, ¿verdad? Yo les había dicho antes que G con F de X, o sea, la función compuesta, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿a qué era equivalente? A G evaluando F de X, ¿cierto? Ahora, F de X en este caso es un criterio, pero este F de X es esta gráfica. Ahora, en particular nos está diciendo con F de menos 5. Ahora, yo les pregunto, ¿quién es F de menos 5? Sería la imagen de menos 5. Entonces, vamos a ubicar menos 5 en preimagen, ¿verdad? Que es X. Y la imagen es lo que corresponde con respecto a la gráfica. ¿Cuál sería la imagen de menos 5? Sería en este caso 3. Ya tenemos la imagen, ¿cierto? Ahora, chicos y chicas, si ya tenemos la imagen de 5, que menos 5, que es 3, podemos sustituir F de menos 5 por 3. Y vea lo que nos va a quedar. Nos va a quedar ahora la imagen, solo la imagen de 3. Pero si notamos, podemos notar lo siguiente. Voy a borrar esto que yo no lo necesito. ¿Verdad? ¿Qué podemos notar? Que tenemos aquí el criterio. G de X igual X más 1. Si evaluamos G de 3, sería cambiar en donde hay 3 por una X. ¿Y cuánto es G de 3? 3 más 1. ¿Y cuánto sería esto? 4. Sería 4. ¿Estamos claros con eso? Con ese primer ítem. Sí, profe, una pregunta. ¿Esto hay una técnica para meterlo en la cálculo y no hacer tanto procedimiento? Sería utilizar la calculadora. Ya la vamos a hacer. Igual, esto es muy importante porque a la hora de determinar el razonamiento a nivel gráfico, se tiene que trabajar de manera gráfica, que eso lo vamos a ir analizando mejor. Pero, de ser así, básicamente, De hecho, si hay un truco ahí en la calculadora para sacar ok, esas funciones. ¿cuáles? Que hay un truco en la calculadora para sacar esas proposiciones. Ajá, ¿cuál sería? La verdad, Ok, si no sé, son un montón de procedimientos. le voy a dar la sugerencia. Para calcular la imagen de un número, ustedes tienen que escribir primero el criterio. Por ejemplo, en este caso, vea que yo tengo la imagen de 3. Entonces yo hago, lo que único que hay que hacer es escribir el criterio de la fórmula. El criterio sería, por ejemplo, para el caso de G de X sería copiar el criterio. No sé por qué le estoy poniendo alfa, pongo alfa X y le sumo 1. Entonces, le sumo 1. Y ahora en lugar de darle chica, le voy a dar calca. Me están preguntando por el valor de X. El valor de X es 3.
Le doy 3 y me da 4. Entonces la imagen de 3 sería 4. Y esa sería sería llegar al mismo resultado. Ese era el criterio, ese era el truco. Es correcto. Eso No, era. profe, era otro truco, no sé. Ajá, Era, es que son un montón de procedimientos en la calculadora que tenía que hacer. Y me entró una Sí. flecha así, no sé qué, un profesor ahí que me explicó las cosas. sí, es curioso porque en realidad el truco de esta básicamente es nada más escribir el criterio, dale calc y usted mete el valor de la preimagen y ya le da el valor de la imagen y usted ya compara. Sí, pero es que tenía que inventar una fecha de nacimiento y no sé qué, una fecha y un número. Y luego meter un calculador y me tenía que dar el mismo resultado, pero a ver si era verdadero o falso. Bastante, nunca lo he escuchado, sinceramente. Hasta ahora que usted me menciona eso, nunca lo he escuchado. Porque Profe, si sinceramente, yo leo los procedimientos, yo los tengo apuntado aquí, perdón. que siquiera leo los procedimientos. Ok, cuando usted, si gusta, me pasa esa situación y yo la analizo, porque sinceramente eso hasta ahora lo tengo Si se mal. los paso ahorita, si quiere yo los digo, no sé, los procedimientos. Ahí me los manda ahora o me los escribe ahora y yo me pongo a analizarlos, pero sí está bastante curioso. Pero bueno, volviendo entonces a lo que viene, básicamente ya probamos que g de 3 es igual a 4, entonces esa opción es verdadera. ¿Cómo comprobamos ahora lo siguiente? Lo siguiente que les voy a decir. Espérense para ir a... ¿Dónde está el criterio? Profe, en realidad eso sería falsa porque dice que -5 es igual a 4 y la respuesta es 3. Seguro que es 3. Dice 4 Dice que la en la función... pregunta 27. 27 dice que GOF de -5 es igual a 4. Ajá. Vamos a ir para que vean. Básicamente nos está diciendo eso. GOF de -5 es igual a 4. Y estamos en lo correcto. ¿Cierto? Porque recuerda que primero lo que hacíamos era encontrar G evaluado en F de -5. Pero F de -5 es una imagen. Y F de -5 en gráfica sería 3. Y ahora, Ujú. F de -5 lo cambiamos por un 3. Y ahora vamos a encontrar la imagen de 3. Y la imagen de 3 la hicimos en calculadora. Usando la fórmula de x más 1. Exactamente, nada más copiábamos el criterio y a partir de ahí le dábamos calc y ya teníamos y encontrábamos con el valor que nos pedía. En este caso calc era 3, por lo tanto es 4. Entonces quiere decir que la primera proposición es verdadera. Ahora nos están diciendo sobre la segunda proposición. Pero la segunda proposición dice que es GOR es igual a 2x más 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que GOR de x es igual a 2x más 3. ¿Qué habría que hacer? Agarrar la función, ¿verdad? Hacer GOR de x. GOR de x y esto es igual a g evaluado en r de x. Ahora, yo les pregunto, chicos, ¿este criterio quién es? R de x. R de x es x más 2. Pero x más 2 está metido en g. Ahora vea que yo tengo la imagen de una función f. Entonces, ahora, supongamos que esto es un número. Entonces, cuando yo valoro g de un número,
lo cambio en el criterio de la función g. En este caso sería cambiarlo donde hay x, lo cambio por x más 2. ¿Cierto? Cierto. Y le sumo 1, que es el criterio de la función, de esta función. Ahora, ¿cuánto me queda esto? X más 3. Entonces, ¿quién es GOR? Sería todo esto. Papá. Por lo tanto, Papá. con mucho gusto. ¿No? Entonces, ¿qué quedamos entonces? ¿O qué concluimos? ¿Que esa opción es verdadera o falsa? Falsa. Por lo tanto, esta opción sería falsa y esta sería verdadera. Y ahora nos pregunta que si es factible efectuar R o G de X. Ahora, recuerde que en este caso hay que tomar en cuenta también otra cosa. Para que esto se cumpla, tiene que haber una transitividad. Si tenemos GOR, entonces tiene que ir de G hasta A. Pero entonces hay que averiguar primero el dominio, el ámbito de esta función. ¿Cierto? Entonces se supone que P y este tienen que ser iguales en buena teoría. Pero ¿qué pasa? Evaluemos primero el dominio de esta función, el ámbito de esta función. Para evaluar el ámbito de esta función, cuando tengo una función de dos variables, ¿verdad? Evaluamos primero g de menos 3 y g de 3 en cada una de ellas. En este caso para g de x, para obtener el ámbito de esta. Si ustedes hacen esto en la calculadora, básicamente les da esto. Era para ver si puedo hacerlo. Creo que es como lo último de esta. Entonces, vamos a escribir el criterio x más 1. Yo no sé por qué últimamente lo de mode. Como que va Profe, ligado con la disculpe. mode. ¿Perdón? Profe, disculpe. Sí. Yo esa que usted está haciendo la podría encerrar en círculos, ¿verdad? Que el dominio sea menos 3 y abajo está el 3. Y encontrar el codominio, nada más usando el criterio y sustituyendo. Exactamente. Lo que hace es tomar en cuenta el dominio de la función original Ajá, y evalúa en cada una y ya con eso tienen los valores. Esos posibles valores tienen que darte el ámbito. Entonces, por ejemplo, si usted hace g de menos 3, te da menos 2. ¿Cierto? correcto. Entonces eso te da menos 2. Como teoría. Y ya g de 3 ya la habíamos evaluado. G de 3 es 4. Ujú. Ahora yo le pregunto lo siguiente. En este caso tengo este ámbito, ¿verdad? Y ahora, yo les pregunto, ¿esto de aquí es factible? Para que sea factible, tiene que ir del dominio al ámbito de esta función y este ámbito tiene que ir como dominio de la función R a este. Pero ahora vamos a ver si A funciona. Entonces hacemos lo mismo con A. Evaluamos el ámbito de la función A. Y el ámbito de la función A nos tiene que dar el dominio de la función original. Si no nos da, pues no nos da. No es factible. Ajá. No es factible. Entonces, le vamos a dar alfa x más 2. Ponemos x y le sumamos 2. Le vamos a dar k.